Imaginen por un segundo entregarle el control total de un presupuesto trimestral y, digamos, toda la logística operativa de un equipo entero a una persona de 12 años. Suena a locura, la verdad. Totalmente. O sea, en gran parte del mundo corporativo o incluso en los sistemas educativos tradicionales por los que todos pasamos, una propuesta así sería considerada, básicamente, negligencia absoluta. Sí, un desastre anunciado, digamos. Tal cual. El adulto siempre asume el mando, planifica, y el resto, bueno, simplemente ejecuta o se sienta a escuchar. Pero, y aquí está lo fascinante, un documento organizativo reciente afirma que ceder este control no solo es posible, sino que representa uno de los modelos de liderazgo y autonomía más efectivos que existen hoy en día. Es un contraste brutal, o sea, brutal con la gestión tradicional. Cuando uno analiza las estructuras de mando convencionales, la premisa siempre es que la experiencia es la que dicta la dirección. Claro, el que tiene más años en la empresa manda. Exacto. Quien tiene más edad o mayor rango toma las decisiones para minimizar el riesgo, mientras que, bueno, las bases simplemente acatan. Y plantear que un grupo en plena pubertad sea quien sostenga el timón organizativo, francamente desafía toda la literatura clásica sobre jerarquías. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión en este espacio es tomar fuentes clave y extraer ese conocimiento valioso que realmente tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Y la fuente de hoy es una joya en ese sentido. Así es, hoy nos basamos en la flamante Guía de la Rama Scouts de Argentina, en su versión 2025. Y específicamente vamos a enfocarnos en el capítulo 8, que va desde la página 195 hasta la 218, titulado El ciclo de programa. ¿Qué es el corazón operativo de todo esto? Exacto. Así que, vamos a desempacar esto. El objetivo de este análisis es descubrir cómo este movimiento organiza el aprendizaje y la acción comunitaria, cediendo el control real a jóvenes de entre 10 y 14 años. Si conectamos esto con el panorama general de las metodologías ágiles o de la pedagogía moderna, lo verdaderamente rupturista de este manual no es, digamos, que proponga hacer actividades al aire libre. No, claro, eso ya lo sabemos. Lo fascinante es cómo convierte todas estas buenas intenciones de empoderamiento juvenil en una maquinaria operativa que es real y tangible. O sea, define este ciclo de programa como un instrumento de planificación participativa. Donde las decisiones realmente pesan. Sí, las decisiones aquí son genuinamente compartidas. No es un simulacro de democracia para que los chicos se sientan bien. Y para entender la magnitud de esto, hay que ver que la metodología se apoya en una filosofía que lleva un siglo gestándose. ¡Wow! Ya en 1920, fíjate, el fundador del movimiento, Baden-Powell, argumentaba que este sistema de equipos debía permitir a los jóvenes comprender de a poco que tienen una considerable capacidad de decisión sobre su propio destino dentro del grupo. A ver, planteámoslo con una analogía del mundo empresarial que creo que, para quienes nos escuchan, puede ser muy útil. A ver, dime. Es como pensar en esta unidad de Scout como si fuera una startup tecnológica. O sea, la junta directiva, la que realmente vota hacia dónde va el barco, está formada íntegramente por los empleados más jóvenes, que serían los adolescentes. Y los adultos presentes no son los CEO ni los directores ejecutivos. Funcionan más bien como, consultores externos. Están ahí para garantizar que el edificio no se incendie accidentalmente, para hacer preguntas difíciles y ofrecer asesoría técnica cuando se les pide. Claro. Pero bajo ninguna circunstancia tienen sus manos sobre el volante. Me gusta la analogía, pero, y acá hay un pero importante, tiene una trampa si la llevamos al extremo. ¿En qué sentido? En una startup, los consultores externos pueden ser ignorados sin mayores consecuencias si la junta decide asumir el riesgo financiero, ¿verdad? Sí, totalmente. Si quiebran, quiebran. Exacto. Pero en esta metodología educativa, el adulto es un garante fundamental del marco de seguridad, tanto física como emocional. Y hay otra cita histórica en el manual de una conferencia en 1937 que es reveladora. ¿Qué dice? Sugiere que, ante la duda sobre qué camino tomar, el educador debe consultar a la mejor autoridad posible. ¿Qué sería? El propio joven. Ah, claro. Sin embargo, esto requiere un andamiaje tremendo.
porque entregar poder sin estructura, digamos, solo genera parálisis o anarquía total. Por eso, el documento insiste tanto en que el clima educativo de la unidad depende de una interacción democrática que esté bien regulada. Y esa estructura regulada es crucial, porque, a ver, la primera objeción natural que se le viene a uno a la mente es pensar en el caos absoluto. Obvio. Entregarle la toma de decisiones a un grupo con las hormonas a flor de piel suena a una receta perfecta para terminar comiendo dulces en el medio del bosque, jugando videojuegos adentro de las carpas y no logrando ningún objetivo mínimamente constructivo. Tal cual. Entonces, ¿cómo evita esta metodología que esa libertad se convierta en simple libertinaje? Lo evita mediante organismos de gobierno. Y fíjate que son organismos representativos y directos. Y además divide todo el proceso de toma de decisiones en 4 fases sucesivas que son, digamos, inquebrantables. O sea, no se saltan pasos. Exacto. No se toman decisiones gritando todos juntos en un patio a ver quién habla más fuerte. Claro, claro. Existen espacios como el Consejo de Patrulla, que es para los pequeños grupos, y la Asamblea de Unidad para las decisiones más macro, las que afectan a todos. Y todo este proceso está encapsulado en lo que llaman el ciclo de programa. Bien. Y la primera de estas 4 fases, paradójicamente, no consiste en sentarse a planificar el futuro glorioso del grupo. Ah, ¿no? No, consiste en someter el pasado a un escrutinio súper riguroso. Es la fase de revisar. Aquí es donde se pone realmente interesante porque, a ver, reconocer los errores del pasado reciente crea un desafío inmediato para cualquier equipo, ya sea un grupo de chicos o una junta directiva corporativa. Totalmente. A nadie le gusta mirar lo que salió mal. Exacto. Y la fase de revisión, que según el documento dura solo 1 o 2 reuniones, obliga al grupo a detener esa inercia. Antes de siquiera proponer nuevas aventuras, se evalúa cómo resultó el ciclo que acabo de terminar. Se analiza el clima educativo de la patrulla, el nivel de éxito o de fracaso de los proyectos que hicieron y cómo avanzó cada integrante a nivel personal. Y hay un detalle en el manual sobre el inicio del año, ¿no? Sí, sí. Además, al principio del año, este paso requiere un diagnóstico muchísimo más profundo que fije, digamos, la visión anual de todo el grupo. Y la psicología detrás de esta pausa es vital. Pensemos en la gestión corporativa habitual. Un equipo termina un proyecto gigantesco, entrega el reporte final e inmediatamente, o sea, al día siguiente, salta al siguiente trimestre. Ni respiran. Exacto. Rara vez se detienen a diseccionar, no sé, las fricciones interpersonales que surgieron durante esos meses de estrés. Claro, si se pelearon o no. Tal cual. Al forzar esta pausa de 1 o 2 reuniones, la metodología asegura que el aprendizaje realmente se cristalice. Claro. O sea, si un pequeño grupo intentó construir un puente de cuerdas y fracasó miserablemente porque nadie se comunicaba, pasar directamente a planificar un campamento de supervivencia sin discutir por qué se gritaron durante la construcción del puente. ¿Es garantizar que se van a volver a pelear? Exacto, garantiza la repetición del fracaso y, lo peor, genera una frustración acumulada que termina rompiendo el grupo. Pero, a ver, detener el impulso natural de un grupo de jóvenes de 12 años, que probablemente lo único que quieren es salir corriendo a la acción, ensuciarse, y obligarlos a hacer un diagnóstico introspectivo, Suena difícil. debe generar una resistencia tremenda. O sea, es válido preguntarse si estar mirando por el retrovisor durante tantas horas no termina ahogando esa energía y ese entusiasmo propios de la edad. Y sí genera resistencia. Pero solo genera resistencia si el educador adulto lo convierte en un interrogatorio de oficina o en un trámite burocrático aburridísimo. Claro, si lo sientas con una planilla de Excel. Claro, el desafío técnico del educador en esta fase es facilitar la revisión de forma dinámica. Se trata de procesar las emociones del ciclo anterior. Una vez que la frustración de lo que salió mal se puede verbalizar y el éxito de lo que salió bien se celebra, el terreno queda súper fértil. Se limpia el aire, digamos. Exactamente. Solo con esa información transparente y sobre la mesa, los jóvenes adquieren la madurez para no repetir esos patrones tóxicos en lo que viene. Y eso nos introduce directo a la fase 2. Que sería la fase de elegir. Así es. Bueno, tras curar a las heridas y entender bien dónde están parados, llega el momento del voto. Y el documento es sumamente meticuloso en separar los espacios de decisión. Muy estructurado. Sí.
Por un lado, las actividades de pequeña escala, las cosas del día a día, se debaten en la intimidad del Consejo de Patrulla. Entre 5 o 6 chicos. Claro, pero las iniciativas de gran envergadura, esas que requieren el esfuerzo y el dinero de todos, se llevan a la Asamblea de Unidad. Que es el plenario, digamos. Exacto. Este es un foro enorme donde cada joven ejerce el poder directo a través de su voz y de su voto, decidiendo el rumbo literal de los próximos meses. Y el mecanismo de esta asamblea es fascinante, porque los expone a una negociación real de la vida real. Claro, no es un juego. No, para nada. Tienen que argumentar por qué su idea de proyecto es mejor que la de la otra patrulla. Tienen que aprender a ceder, buscar consensos o, algo dificilísimo a esa edad, aceptar la derrota democrática. Perder con gracia. Tal cual. Y en este punto, la guía introduce un concepto técnico que a mí me parece brillante para definir qué hacen los adultos mientras tanto. ¿Ah, sí? ¿La provocación? Exacto. El manual señala explícitamente que los adultos no imponen el programa, pero tienen la obligación pedagógica de provocar. Es un concepto genial. Y esto de provocar soluciona un problema que, la verdad, es inherente a cualquier grupo humano, que es esa tendencia natural a buscar la zona de confort. Totalmente. Pero, volviendo a las analogías, imaginemos a un chef de un restaurante de lujo, que tiene que diseñar un menú infantil. Si el chef simplemente va y les pregunta a un grupo de niños de 11 años qué quieren comer durante todo el mes, y los deja votar, la democracia probablemente arrojará pizza, hamburguesas y papas fritas todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. Exacto. Y no lo hacen por rebeldía o por molestar al chef, sino porque, bueno, es el límite de su universo culinario conocido. No conocen otra cosa. Claro. Entonces, en este modelo, el educador adulto funciona justamente como ese chef estratégico. Su rol es colocar muy sutilmente en la pizarra un especial del día, que sea completamente nuevo, exótico e intrigante. Tiene que contarles una historia que capte su atención, para que digan, che, capaz queremos probar eso en vez de la pizza. Pero, y acá está la magia del sistema, el chef tiene un límite estricto. ¿Cuál es? Y a pesar de presentar ese especial súper exótico y narrarles una historia increíble, el grupo somete las opciones a votación y elige unánimemente seguir comiendo pizza. Se come pizza. Se come pizza. El educador no puede ejercer ningún poder de veto, porque vetar la decisión en ese momento destruiría por completo el contrato democrático y la confianza en la asamblea. Claro, dirían, ¿para qué votamos si al final hacen lo que quieren? Exactamente. La provocación consiste en ampliarles el abanico de posibilidades, en proponerles temáticas inexploradas o proyectos de servicio comunitario que a ellos jamás se les habrían ocurrido solos. Pero una vez que las semillas están plantadas, la decisión final es 100% de la base juvenil. Y cuando esa asamblea por fin concluye y dejan sobre la mesa una lista súper heterogénea de proyectos aprobados. O sea, no sé, imagínate que votaron hacer una campaña de reciclaje combinada con un torneo de supervivencia en el bosque. Un desafío logístico hermoso. Claro, ahí surge la fricción, porque la transición de las ideas a la realidad material es el núcleo de la fase 3. Que el manual denomina organizar. Exacto, organizar. Y aquí es donde los líderes juveniles que fueron electos, junto con los adultos, forman lo que llaman el Consejo de Unidad para intentar darle algo de sentido a las decisiones que se tomaron en la asamblea. Sí, y esa fricción logística en esta etapa es, digamos, comparable a intentar armar una maleta con formas incompatibles. Es jugar al Tetris. Es un dolor de cabeza, básicamente. Dos cosas inamovibles, que el documento llama actividades fijas. ¿Cómo cuáles? Bueno, son obligaciones institucionales impuestas desde afuera. Por ejemplo, un campamento de todo el distrito, o la ceremonia anual del grupo Scout, o fechas obligatorias de entrega de insignias. Cosas que no pueden mover. Exacto. Y al mismo tiempo tienen la ropa suave y flexible que representarían los proyectos súper creativos que los chicos acaban de votar. Claro. Entonces, el desafío de los líderes en esta fase es acomodar las ideas de la asamblea alrededor de esas cajas rígidas institucionales. Tienen que construir un calendario que sea armónico, que sea atractivo y que además optimice el tiempo y los recursos financieros, que nunca sobran. Y la amenaza constante durante esta etapa organizativa es que esas obligaciones institucionales terminen asfixiando por completo la innovación. Un clásico.
Sí, es un problema clásico en cualquier organización, desde una ONG hasta una multinacional. La burocracia aplastando las iniciativas de base. Totalmente. O sea, si un grupo votó con todo el entusiasmo del mundo organizar, no sé, una obra de teatro comunitaria, pero después el Consejo de Unidad acomoda el calendario de tal forma que los ensayos de teatro siempre chocan con ceremonias formales o con charlas aburridas de seguridad que imponen los adultos. Ese proyecto se muere. Exacto. El proyecto creativo muere por inanición logística. Nadie va a los ensayos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo evita esta metodología que ese calendario termine siendo secuestrado por la conveniencia burocrática de los adultos? Lo evita de una forma muy inteligente, mediante un mecanismo de control de calidad que está institucionalizado. Fíjate que una vez que el Consejo de Unidad empaca esa maleta y diseña el calendario, el documento prohíbe terminantemente que se publique como un decreto definitivo. Ah, no queda firme ahí. No, para nada. El calendario armado debe regresar de manera obligatoria a la Asamblea de Unidad para su escrutinio y aprobación final. O sea, vuelve a la base. Exacto, vuelve a los chicos. Y si la forma en que armaron el calendario, digamos, diluyó el espíritu de las actividades que ellos habían elegido, o si le dieron demasiada prioridad a las actividades fijas de los adultos, la base juvenil tiene la potestad absoluta de rechazar el cronograma. Te lo tiran para atrás. Te lo tiran para la cabeza. Y esto obliga a los adultos y a los representantes juveniles a ser extremadamente creativos con cómo manejan el tiempo. Claro, tienen que negociar. Exacto. Capaz la entrega formal de insignias ya no se hace en un patio estéril durante 3 horas, con todos parados, sino que se ven obligados a integrarla orgánicamente en el medio de la obra de teatro o alrededor de una fogata a la noche. Claro, fusionan las actividades. Y esa validación final me parece la máxima expresión de respeto por el proceso. Y bueno, una vez que ese calendario tan cuidadosamente negociado supera la prueba de fuego y la asamblea dice sí, aprobamos, los motores se encienden. Y el ciclo entra en su fase 4, que es la más importante y compleja, la fase de realizar. El momento de la verdad. Sí. Y es fundamental subrayar para la audiencia que mientras las fases de revisar, elegir y organizar ocurren en una ventana de tiempo relativamente corta, un par de semanas a lo sumo, la fase de ejecución abarca todo el resto del ciclo. Sí, estamos hablando de una duración de entre 3 y 4 meses continuos de acción. Es un montón de tiempo para un adolescente. Es un montón. Es el descenso al territorio, donde las ideas abstractas que sonaban divinas en el papel se enfrentan a la gravedad de la realidad. Tal cual. Y el manual utiliza una metáfora visual muy precisa para describir esta etapa de ejecución que es tan prolongada. Explica que las diversas actividades y los proyectos se van ensamblando, y cito, como las piezas de un rompecabezas de variadas formas y colores, que aisladas parecen poco, pero que en conjunto revelan una imagen. Me encanta esa imagen. Sí. Y la mecánica de construir este rompecabezas a lo largo de meses, con sus aciertos y sus errores, es lo que forja el verdadero liderazgo en los chicos. A ver, profundicemos un poco en la mecánica de ese rompecabezas, porque la ejecución rara vez sobrevive al contacto con la realidad sin sufrir algunas alteraciones. Casi nunca. Claro. Supongamos que el proyecto estrella que aprobaron a 4 meses es construir unas balsas de madera para cruzar un río. Un clásico scout. Un clásico. Y durante el segundo mes de ejecución, en pleno armado, descubren que los materiales cuestan el triple de lo que habían presupuestado, o que de repente una tormenta terrible impide el acceso al agua. Que pasa todo el tiempo. Pasa. Y en un modelo rígido tradicional, esto significa el fracaso total y la cancelación del proyecto. Pero la metodología de este ciclo de programa exige una evaluación que es, digamos, constante sobre la marcha. O sea, no esperan a la fase de revisión del siguiente ciclo, dentro de 3 meses, para darse cuenta de que el proyecto naufragó antes de empezar. El valor formativo que tiene esta duración extendida. Enfrentarse a esos contratiempos logísticos, tener que ajustar el presupuesto porque no alcanza la plata, o modificar los planos de la balsa para usar menos madera, obliga a los jóvenes a ejercitar la resiliencia. Y el pensamiento crítico en tiempo real. Totalmente. ¿Y el adulto qué hace ahí? El adulto acompaña estas crisis, pero lo hace haciendo las preguntas correctas. En lugar de darles la solución empaquetada, les pregunta, bueno chicos, ¿cuáles son nuestras alternativas viables con el dinero que nos queda?
Claro, no le resuelven el problema. No, para nada. La ejecución a lo largo de varios meses permite que estas crisis menores se conviertan paradójicamente en los verdaderos hitos de aprendizaje. Y existe además un componente psicológico en esta cuarta fase, que el manual, y esto me llamó mucho la atención, lo eleva a la categoría de necesidad educativa oficial, Sí, ya sé a qué vas. que es la celebración. La indicación explícita es que los logros que se obtienen durante la ejecución deben ser celebrados formalmente. Es hermoso eso. Y es un contraste profundo con ciertos entornos profesionales, donde el cumplimiento de un objetivo súper complejo apenas amerita, con suerte, un correo electrónico de confirmación o un gracias antes de que te asignen la siguiente montaña de trabajo. Tal cual. Integrar la celebración como un paso metodológico legitima todo ese esfuerzo emocional que invirtieron. Es que la celebración cierra el bucle neuropsicológico del esfuerzo. Para una persona de 13 años, sostener la atención y el esfuerzo cooperativo durante 4 meses enteros para ver un proyecto materializarse Es una eternidad a esa edad. es una exigencia cognitiva monumental. Si ese esfuerzo gigante culmina sin un reconocimiento tangible, el incentivo para participar activamente en el próximo ciclo simplemente se desploma. Claro, dicen, ¿para qué me voy a esforzar de nuevo? Exacto. Celebrar solidifica el aprendizaje emocional del éxito y además refuerza muchísimo el sentido de pertenencia a ese equipo. Y esto, digamos, nos lleva a cuestionar la temporalidad completa de este motor organizativo. Porque si la fase de realización es tan intensa y demanda tanto foco, tanta energía, Sí. la lógica de planificación tradicional sugeriría que lo más eficiente sería armar este cronograma gigantesco una sola vez al año. Como en la escuela. Como en la escuela, exacto. Cualquier director de una institución convencional argumentaría que detenerse 2 o 3 veces al año para evaluar, para debatir ideas, organizar asambleas y volver a armar calendarios completos es un gasto de energía administrativa totalmente innecesario. Visto desde un escritorio, sí. Claro. Entonces, ¿por qué la guía recomienda explícitamente realizar entre 2 y 3 ciclos de programa al año con duraciones de 3 a 4 meses cada uno? Esto plantea una pregunta importante porque, a ver, un director institucional que busque eficiencia burocrática tendría toda la razón. Planificar anualmente ahorra un montón de tiempo de gestión adulta. Obvio. Sin embargo, hacer eso destruiría por completo el objetivo educativo. Porque el objetivo no es la eficiencia del papel, sino el desarrollo humano de los jóvenes. Claro. Y la respuesta técnica a esto radica en la naturaleza de la población con la que están trabajando. Entre los 10 y los 14 años, el desarrollo cognitivo, los intereses y hasta las dinámicas sociales cambian a una velocidad vertiginosa. Es un torbellino esa edad. Totalmente. Un joven que, digamos, en marzo lideró súper apasionadamente la votación por hacer un proyecto de astronomía, puede descubrir para el mes de agosto que su interés principal ya rotó y ahora le fascina la tecnología, o el servicio social, o los deportes. Cambian de chip rapidísimo. Y si un sistema obliga a ese joven a ejecutar en noviembre un proyecto que su yo del pasado propuso en marzo, Ya no le interesa. claro, esa ejecución ya no responde a un interés genuino, se transforma automáticamente en una obligación institucional más, como ir a matemáticas. Tal cual. Una característica que hay que gestionar y no como un defecto que hay que reprimir. Y, además, ciclos más cortos permiten calibrar la dificultad en función de la experiencia del grupo. El documento aclara algo muy importante. La madurez de los jóvenes es lo que dictamina el ritmo. ¿Cómo es eso? A ver, si un equipo es muy novato en esto de tomar decisiones, o si incluso el grupo de adultos recién se está familiarizando con esta idea de soltar el control, emprender un proyecto de 6 meses de una es abrumador. Se van a estrellar. Seguramente. Entonces, ciclos más breves permiten ensayar este músculo democrático, cometer errores de planificación, evaluar rápidamente en la fase de revisión y volver a intentar con nuevas herramientas un par de meses después. Tiene todo el sentido. Y la clave logística para que esto funcione en el mundo real es que el empalme, digamos, entre el final de un ciclo y el inicio del otro sea superfluido. Hay que evitar que esa transición se perciba como una interrupción pesada y burocrática. Bueno, a modo de destilación final de todo esto, creo que el recorrido metodológico de este ciclo de programa expone un motor de participación excepcionalmente robusto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, revisar el pasado para diagnosticar fricciones,
Elegir el futuro democratizando la toma de decisiones mientras los adultos provocan, pero sin imponer. Organizar calendarios que protegen la innovación frente a la burocracia. Y realizar proyectos a mediano plazo que exigen pivotar y que culminan en esta celebración indispensable del logro. Es un ecosistema completo. Exacto. Y este modelo desmiente por completo el mito de que otorgar autonomía plena equivale a fomentar la anarquía. Demuestra que la libertad, cuando está anclada en una estructura clara de responsabilidad y revisión constante, genera un compromiso muchísimo más profundo que el simple acatamiento de órdenes. Es que es un cambio de paradigma que trasciende por mucho el ámbito puramente juvenil o educativo. Y la verdad es muy pertinente cerrar este análisis de hoy con una reflexión sobre nuestras propias estructuras organizativas en la vida adulta. A ver. Durante los últimos minutos hemos diseccionado cómo una pedagogía que tiene más de un siglo de historia confía sistemáticamente en que personas de 10 a 14 años, Que son chicos, básicamente. que están atravesando los cambios hormonales y emocionales más turbulentos del desarrollo humano, y sin embargo confían en que poseen la capacidad técnica y emocional para diagnosticar problemas de clima grupal, para debatir presupuestos, negociar recursos en asambleas frente a todos y sostener la ejecución de planes súper complejos durante meses. Jóvenes gestionando la complejidad con éxito. Siempre claro que cuenten con el andamiaje metodológico correcto. Exacto. Lo cual deja una pregunta inevitable flotando en el aire para todos nosotros. ¿Cuál es esa pregunta? Si existe evidencia clara de que adolescentes en plena formación pueden gobernarse a sí mismos bajo este sistema de planificación participativa, ¿por qué en el núcleo del mundo corporativo adulto seguimos operando bajo la firme creencia de que profesionales súper experimentados requieren vigilancia constante? Es una excelente observación. O sea, las estructuras de microgestión asfixiantes, esos reportes diarios de actividad que nadie lee, y las jerarquías verticales súper rígidas donde el empleado rara vez tiene voz real sobre su propio ciclo de trabajo, la verdad parecen anacrónicas vistas bajo esta luz. Quedan viejísimas. Sí, quizás la gestión de recursos humanos moderna tiene lecciones urgentes que aprender de una patrulla scout tomando decisiones autónomas frente a una fogata en el medio del bosque. Tal vez sea momento de admitir que la tranquilidad que nos ofrece ese control vertical absoluto no es realmente un indicador de un sistema productivo sano, sino más bien la evidencia de un sistema que es incapaz de evolucionar. Y creo que nos quedamos con esa provocación para seguir analizando nuestros propios entornos de trabajo y de vida. Agradecemos muchísimo su atención en este análisis a fondo de hoy y los esperamos en nuestra próxima inmersión profunda.